Si este vídeo te apareció, es una señal de que esta historia merece ser escuchada, así que te pido que te suscribas al canal para apoyar mi trabajo. Llevaba 30 años recorriendo las carreteras de España y cada kilómetro había dejado su huella en mi rostro curtido y en mis manos ásperas. Me llamo Miguel, tengo 54 años y mi vida se resume en diésel, kilómetros y la soledad constante de la cabina de mi Scania. Esa tarde de noviembre, el cielo plomizo se extendía sobre los campos de Castilla y León como una manta gris que amenazaba con desplomarse en cualquier momento. Había salido de Burgos con destino a Valladolid, una ruta que conocía de memoria. El olor a gasóleo se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra que anunciaba lluvia, y el viento cortante silbaba entre los cables del tendido eléctrico que bordeaba la carretera. La radio murmuraba noticias que no me interesaban. Que había perdido la curiosidad por el mundo exterior. Mi universo se reducía a esta cabina, a los espejos retrovisores y al sonido monótono del motor. Desde que Carmen me dejó, llevándose a nuestra hija Laura, la carretera se había convertido en mi único hogar, un hogar frío, sin voces familiares, sin el aroma de la cena esperándome. Pensaba en Laura mientras conducía. Tendría ya 25 años. A la última vez que hablamos fue hace 3 años, por su cumpleaños. Una conversación incómoda, llena de silencios y reproches no dichos. «Nunca estuviste, papá», me había dicho una vez, y tenía razón. Siempre estuve en la carretera, persiguiendo un sueldo que nunca alcanzaba para todo lo que necesitábamos. El paisaje se difuminaba en tonos pardos y ocres. Los campos despojados de trigo se extendían hasta el horizonte, salpicados aquí y allá por encinas solitarias que resistían el viento. Era la España profunda, la que conocía cada recoveco, cada curva peligrosa, cada bar de carretera donde servían un café que sabía a gloria después de horas de conducir. Miré el reloj del salpicadero. Las 4:30 de la tarde. En 1 hora estaría descargando en las afueras de Valladolid y después buscaría algún área de descanso para pasar la noche. Siempre igual. El viaje hasta Valladolid transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino necesario. Sofía necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, y yo necesitaba tiempo para entender por qué me importaba tanto una desconocida. Cada pocos minutos la miraba por el rabillo del ojo. Seguía abrazando el marco, pero ya no lloraba. Observaba el paisaje que se deslizaba tras la ventanilla en pueblos pequeños, con sus campanarios de piedra, campos infinitos, donde pastaban ovejas, casas de adobe que parecían resistir el paso del tiempo mejor que las personas que las habitaban. ¿Tienes hijos?, me preguntó de repente, rompiendo el silencio. La pregunta me pilló desprevenido. Tragué saliva antes de responder. Una hija, Laura Ann, tiene 25 años. La ves a menudo, no tanto como debería. La honestidad me salió sin filtros. Su madre y yo nos separamos cuando ella tenía 12 años. Yo siempre estaba en la carretera, siempre ausente. Carmen se cansó de esperarme. Why no la culpo. Sofía asintió, como si entendiera perfectamente esa sensación de abandono. ¿Y ahora hablas con ella? De vez en cuando, pero las cosas nunca fueron iguales después del divorcio. Ella creció pensando que el trabajo era más importante para mí que ella. Y tal vez tenía razón. Al menos tu exmujer no te echó por otro hombre, dijo Sofía con amargura. No, pero el resultado fue el mismo. Perdí a mi familia por no estar presente. Sofía giró el marco entre sus manos, contemplando la imagen. Mi madre no siempre fue así, murmuró. Cuando yo era pequeña, era mi mejor amiga. Me llevaba al parque, me hacía trenzas, me contaba cuentos antes de dormir. Señaló la fotografía. Esta foto la tomamos en las fiestas de nuestro pueblo, en Medina del Campo. Yo tenía 9 años. Acababa de ganar el concurso de dibujo del colegio y ella estaba tan orgullosa. Su voz
se fue apagando. Entendí que esa fotografía no era solo un recuerdo, era la prueba de que, una vez fue amada. ¿Qué cambió?, pregunté con cuidado. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer en mi madre se sumió en una depresión horrible. Durante meses apenas salía de la cama. Y que cocinar, limpiar, hacer la compra. Era como si hubiéramos intercambiado los papeles. Paré en una estación de servicio a las afueras de Tordesillas. Necesitaba gasolina y pensé que Sofía podría necesitar ir al baño y tal vez tomar algo caliente. ¿Quieres un café? Un bocadillo, le ofrecí. No tengo dinero, respondió avergonzada. Yo invito. No es discutible. Entró en el bar de la estación. El ambiente era típico de estos lugares anflorescentes que zumbaban olor a fricheras. La televisión con el volumen alto emitiendo algún programa de cotilleos. Pedí 2 cafés con leche y un bocadillo de tortilla. Mientras esperábamos, ella continuó su relato. Cuando mi madre conoció a Ramón, fue como si resucitara. Volvió a maquillarse, a arreglarse, a reír. Al principio me alegré. Pensé que por fin volvería a ser la mujer que yo recordaba. Pero Ramón hizo una pausa, removiendo el azúcar del café con movimientos nerviosos. Ramón Nomi. Decía que yo era demasiado mayor para vivir con ellos, que tenía que buscarme la vida, y mi madre empezó a verme como él me veía. ¿Te maltrataba?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaban los músculos. No físicamente, pero había formas más sutiles. Me ignoraba cuando hablaba. Me hacía sentir invisible, y mi madre comenzó a tomar su lado en cada discusión. Era como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. El bocadillo llegó y Sofía lo devoró con una voracidad que me partió el corazón. No había mentido cuando dijo que no había comido desde ayer. Esta mañana fue la gota que colmó el vaso. Continuó. Entre bocados, Ramón dijo que o me iba yo o se iba él. Y mi madre se le quebró la voz otra vez. Mi madre me miró y me dijo: Ann, ya tienes 17 años. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Y el Marco, ¿por qué te llevaste solo eso? Sofía sonrió por primera vez desde que la conocí. Pero era una sonrisa triste, como de quien ha perdido demasiado. Lo hice yo misma. Para el Día de la Madre cuando tenía 10 años, en el taller de manualidades del colegio. Era mi regalo para ella. Durante años estuvo en su mesilla de noche. Cuando Ramón se mudó a casa, desapareció. Lo encontré ayer en el trastero, entre cajas de cosas viejas que ya no quería. Miré el marco con otros ojos. No era solo una fotografía, era el símbolo de un amor que una vez existió y que ahora permanecía solo en los recuerdos de una muchacha abandonada. Es para no olvidar que un día me quiso, susurró Sofía, y esas palabras se me clavaron en el alma como una espina. Salimos de la estación de servicio cuando el cielo ya había tomado un color plomizo que prometía tormenta. Las nubes se acumulaban en el horizonte como montañas oscuras, y el viento había arreciado hasta hacer crujir los árboles que bordeaban la carretera. Va a caer una buena, me murmuré, mirando hacia el cielo mientras subíamos al camión. Sofía se acomodó en el asiento, abrazando nuevamente el marco. Parecía más tranquila después de haber comido y de haber compartido su historia conmigo. Pero yo tenía un nudo en el estómago que no lograba identificar. Llevábamos apenas 20 minutos en carretera cuando comenzó a llover. No era la lluvia suave de antes, sino una lluvia feroz, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su ira sobre la tierra. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad, pero apenas conseguían mantener la visibilidad. Yoda, murmuré, reduciendo la velocidad considerablemente. ¿Pasa algo?, preguntó Sofía, notando mi tensión. Esta tormenta es peor de lo que pensaba, y conociendo esta carretera. No terminé la frase, pero sabía que los tramos cercanos a Valladolid eran propensos
a las inundaciones. Como si mis palabras hubieran sido proféticas, comencé a ver charcos que se formaban en las zonas más bajas de la carretera. El agua corría por los cunetas como torrentes furiosos, arrastrando barro y piedras. Entonces vi las luces de emergencia parpadeando a lo lejos. ¡Mierda!, dije entre dientes. Había varios coches parados en el arcén. Uno de ellos, un Seat León blanco, tenía las luces de emergencia encendidas y el capó levantado. Una mujer mayor se refugiaba bajo un paraguas roto, mirando desesperada el motor humeante de su coche. Dijo Sofía de repente. ¿Qué para? Por favor. Esa mujer necesita ayuda. Miré a Sofía con sorpresa. Hacía apenas unas horas había estado caminando sola por la carretera, abandonada por su propia madre, y ahora quería ayudar a una desconocida. Sofía, tengo que llevarte a un lugar seguro. No podemos. Por favor, me interrumpió. Y en sus ojos vi algo que me recordó a mí, Laura, cuando era pequeña y me pedía que salváramos a algún animal herido. Solo 5 minutos. Suspiré y detuve el camión detrás de León. La lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que parecía que estuviéramos dentro de una lavadora. «Cuídate aquí», le dije a Sofía. Pero ella ya se estaba poniendo su chaqueta. «Voy contigo». Salimos corriendo hacia la mujer. Tenía unos 60 años. El cabello empapado pegado a la cara y temblaba tanto por el frío como por los nervios. «¿Qué ha pasado?», le grité por encima del ruido de la lluvia. «Se me ha recalentado el motor», respondió con voz temblorosa. «Y ahora no arranca. Mi nieta me está esperando en Valladolid. Tiene que ir al hospital Mayer el Motor». Incluso bajo la lluvia torrencial se veía el vapor que salía del radiador. Era evidente que había perdido todo el líquido refrigerante. «¿Tiene móvil?», le pregunté. «Sí, pero no hay cobertura aquí». «Ya lo he intentado». Sofía se acercó a la mujer y le ofreció su brazo. «Venga, vámonos al camión hasta que pare de llover», le dijo con una dulzura que me sorprendió. «Pero mi coche», protestó la mujer. «Su coche no va a ninguna parte con esta lluvia», le dije. «Venga con nosotros. La llevamos a Valladolid». «No puedo dejar el coche aquí». «Señora», intervino Sofía con firmeza pero sin perder la amabilidad. «Su nieta la está esperando. Los coches se pueden arreglar, pero la familia es lo que importa». La mujer nos miró a los dos, calados hasta los huesos, ofreciéndole ayuda sin pedir nada a cambio. Asintió. «Me llamo Carmen», dijo mientras corrían hacia el camión. Sofía y yo nos miramos. Carmen como mi exmujer, como si el destino tuviera sentido del humor. Subimos los tres a la cabina. Carmen se sentó en la pequeña litera que había detrás de los asientos, secándose el pelo con una toalla que le dio Sofía. «Gracias», murmuró Carmen. «No sé qué hubiera hecho si no hubieran parado». «Lo mismo que habríamos hecho nosotros en su lugar», respondió Sofía, y yo la miré con admiración. Esta muchacha, que había sido abandonada por su propia madre, seguía creyendo en la bondad de las personas. Pero cuando arranqué el motor y miré hacia adelante, el nudo en mi estómago se hizo más grande. La carretera desaparecía bajo una cortina de agua, y los truenos comenzaban a retumbar cada vez más cerca. «Esto se va a poner feo», murmuré, como si hubiera escuchado mis palabras. Un rayo iluminó todo el paisaje con una luz cegadora, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar los cristales del camión. Y entonces, a menos de 1 kilómetro delante de nosotros, vi algo que me heló la sangre. El agua había comenzado a cubrir la carretera. «No vamos a poder pasar», dije, «más para mí mismo que para las mujeres». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carmen con pánico en la voz. Miré a Sofía, que sostenía el marco con más fuerza, como si presintiera que algo malo estaba a punto de suceder. «Quiere decir que estamos atrapados», respondí. Y en ese momento
como si la naturaleza quisiera confirmar mis palabras. La radio del camión comenzó a emitir avisos de inundaciones en toda la provincia de Valladolid. La radio crepitaba con avisos de emergencia. Carreteras cortadas por inundaciones en toda la provincia de Valladolid. Se recomienda no circular hasta nuevo aviso. Mi nieta, susurró Carmen, con la voz quebrada por la angustia. Tin, que operarse mañana por la mañana. Es del corazón. Si no llego esta noche. Tranquila, le dije, aunque yo mismo no me sentía nada tranquilo. Vamos a encontrar la forma. Pero por dentro sabía que estábamos en una situación muy complicada. Conocía esta zona. Cuando el río Pisuerga se desbordaba, podía cortar las carreteras durante horas, incluso días. Sofía miraba hacia adelante, donde el agua cubría ya media carretera. Los coches que habían intentado pasar estaban varados en medio del torrente, con los propietarios subidos a los techos, esperando ayuda. ¿Y si damos la vuelta?, sugirió Sofía. No hay otra carretera, respondí. Esta es la única forma de llegar a Valladolid desde aquí. Las demás están igual o peor. El viento zarandeaba el camión como si fuera un juguete. Cada ráfaga hacía crujir la carrocería y las ventanas parecían a punto de romperse. Carmen lo en silencio, abrazándose a sí misma. No puedo fallarle a mi niet, a menos me murmuró. Es lo único que me queda en este mundo. Su madre, mi hija, murió el año pasado. Si no estoy ahí para ella, sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pens en Laura, en todas las veces que no había estado cuando me necesitaba, en todas las promesas rotas, en todos los cumpleaños perdidos por culpa de la carretera. Sofía se giró hacia Carmen y le tomó la mano. ¿Cómo se llama su nieta? Lucian tiene 12 años. La misma edad que tenía yo cuando mis padres se separaron. N-M, murmuré sin pensar. Sofía me miró con una intensidad que me sorprendió. En sus ojos vi algo que me resultó familiar a la determinación de quien ha perdido. Tanto que ya no tiene miedo a arriesgar lo poco que le queda. Miguel, me dijo con voz firme, tú conoces estas carreteras mejor que nadie. Tin Q. A ver alguna forma, Sofía. Es demasiado peligroso. Si intentamos cruzar y el motor se ahoga, entonces caminamos, me interrumpió. Pero no podemos quedarnos aquí mientras una niña espera a su abuela. ¿Estás loca? Con esta tormenta. Miguel, su voz tenía una autoridad que no concordaba con sus 17 años. Tu hija creció sintiendo que el trabajo era más importante que ella. Carmen tiene la oportunidad de demostrarle a su nieta que nada es más importante que la familia. ¿Vas a permitir que otra niña crezca sintiéndose abandonada? Sus palabras me atravesaron como una lanza. Me quedé callado, escuchando el rugido del viento y el golpeteo implacable de la lluvia. Hay una forma, dije finalmente, con la voz ronca. Pero es una locura. ¿Cuál?, preguntaron las dos mujeres al unísono. Conozco un camino de tierra que bordea el río. Lo usaban los agricultores antes de que construyeran. Esta carretera está abandonado, lleno de baches, y con esta lluvia será un lodazal. ¿Pero llega a Valladolid?, preguntó Carmen con esperanza. Llegan, pero el camión podría atascarse, podríamos volcar. Miré a Sofía, que seguía abrazando el marco con esa fotografía que era todo lo que le quedaba de su madre. Si algo sale mal, si nos quedamos atrapados, entonces nos quedaremos atrapados juntos, dijo Sofía con una sonrisa que me recordó dolorosamente a Laura en Carmen. Se inclinó hacia adelante desde la litera. Por favor, susurró. Se lo suplico. Cerré los ojos y pensé en mi hija, en todas las veces que había elegido la seguridad de la carretera, conocida por encima del riesgo de estar presente, en todas las oportunidades perdidas de demostrarle que ella era lo más importante. Está bien, dije, y sentí como si algo se rompiera dentro de mí.
Vamos a intentarlo. Puse el camión en marcha y salí de la carretera principal. A 200 metros había una pista de tierra casi oculta entre los árboles. No había señales, solo 2 surcos marcados por el paso esporádico de tractores. El camión se adentró en el camino de tierra. Al instante sentí como las ruedas patinaban en el barro. El motor rugió mientras luchaba por mantener la tracción. «Sujétense», les dije a las mujeres. Sofía se aferró al marco y al asidero. Taylor Poirot. Carmen se agarró al respaldo de mi asiento con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El camión se inclinó peligrosamente al pasar por una hondonada llena de agua. Por un momento pensé que íbamos a volcar, pero las ruedas encontraron terreno firme y seguimos adelante. ¿Falta mucho?, gritó Carmen por encima del ruido del motor. 5 kilómetros, respondí, concentrado en mantener el volante. Pero en ese momento, en una curva cerrada bordeada de encinas centenarias, las ruedas traseras perdieron completamente la tracción. El camión derrapó hacia la cuneta. ¡Mierda!, grité, luchando contra el volante. Y entonces, con un ruido sordo que se sintió en todo el chasis, nos atascamos. El motor siguió rugiendo, pero las ruedas solo giraban en vacío, hundiendo el camión cada vez más profundamente en el barro. Estábamos atrapados a mitad de camino, en medio de la tormenta más fuerte que había visto en años, con una mujer mayor que necesitaba llegar urgentemente a su nieta, y una muchacha que llevaba en sus manos el último recuerdo del amor de su madre. ¿Y ahora qué?, susurró Sofía. Miré hacia afuera. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero a lo lejos, entre los relámpagos, pude distinguir las luces de Valladolid. Ahora caminamos, dije, y por primera vez en muchos años, sentí que estaba tomando la decisión correcta. Salimos del camión bajo la lluvia torrencial. En segundos estábamos empapados hasta los huesos. El barro se pegaba a nuestros zapatos como cemento húmedo, haciendo cada paso una lucha. Carmen temblaba violentamente. A sus 60 años, caminar 5 kilómetros bajo una tormenta era casi imposible. Sofía, sin dudarlo, se quitó su chaqueta y se la puso por encima a la mujer mayor. No, hija, tú también vas a coger frío, protestó Carmen. Yo soy Jovan, respondió Sofía con una sonrisa que me partió el corazón. Puedo soportarlo. Cogí mi chaqueta impermeable de la cabina y se la puse a Sofía por encima de su camiseta empapada. Los 3 íbamos mal equipados para esta caminata, pero no había alternativa. Vamos, dije, tomando a Carmen del brazo, paso a paso. Caminamos en silencio durante los primeros minutos, concentrados en no resbalar en el barro. Sofía caminaba a mi lado, protegiendo el marco bajo su chaqueta para que no se mojara la fotografía. ¿Por qué lo haces?, le pregunté cuando el sendero se hizo más transitable. ¿El qué? Esto no ayudará, Carmen. Podrías haberte quedado en el camión. Al calor. Sofía tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro por encima del ruido de la lluvia. Porque sé lo que es esperar a alguien que no llegan sus palabras. Se me clavaron en el alma. Pensé en todas las veces que Laura había esperado en la ventana mi regreso, en todas las cenas que se enfriaron porque yo estaba atascado en alguna carretera, en todos los mañana llegará. Papá, que se convirtieron en papá, no puede venir. Miguel, continuó Sofía, tú dijiste que tu hija creció sintiendo que no era importante para ti, pero aquí estás, caminando bajo la lluvia para ayudar a una desconocida a llegar con su nieta. Tal vez no es demasiado tarde para demostrarle a Laura quién eres realmente. Han pasado 3 años desde la última vez que hablé con él, a menos, me murmuré. Entonces tal vez es hora de romper ese silencio. Carmen, que había estado escuchando nuestra conversación, se detuvo y nos miró a ambos. ¿Sabéis qué me dijo Lucía la última vez que la vi?, preguntó, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Me dijo a la abuela, cuando sea mayor,
quiero ser como tú. Quiero ser alguien que nunca abandona a su familia. Se me hizo un nudo en la garganta. Carmen continuó. Su madre murió en un accidente de coche. Iba a buscarla al colegio un día que llovía mucho. Como hoy, desde entonces, Lucía vive conmigo. Es lo único que me queda de mi hija. Y cuando los médicos dijeron que necesitaba una operación del corazón, su voz se quebró. Le prometí que estaría ahí cuando despertara. No puedo fallarle. No le va a fallar, dijo Sofía con firmeza. Vamos a llegar. Y siguió caminando, con su paso decidido, abrazando el marco que contenía el último vestigio del amor de su madre. Caminamos durante más de una hora. El barro nos llegaba a los tobillos, y más de una vez tuvimos que ayudarnos mutuamente para no caer. Pero poco a poco, las luces de Valladolid se fueron haciendo más grandes, más reales, cuando finalmente llegamos a los primeros edificios de la ciudad. Los tres estábamos exhaustos. Llamé a un taxi desde una cabina telefónica. El conductor nos miró como si fuéramos tres náufragos, pero no hizo preguntas. Al hospital clínico, le dije. Durante el trayecto, Carmen no paraba de repetir, gracias, gracias, gracias. Sofía, en cambio, miraba por la ventanilla las calles iluminadas de la ciudad, abrazando su marco. Llegamos al hospital a las 11 de la noche. Carmen salió corriendo hacia la entrada, pero antes de entrar, se giró hacia nosotros. No sé cómo agradeceros esto, dijo, con lágrimas en los ojos. Cuide de su nieta, respondió Sofía. Eso es todo el agradecimiento que necesitamos. Carmen, así, y desapareció por las puertas del hospital. Nos quedamos solos en la entrada, empapados y cansados. Sofía seguía abrazando el marco. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora vas a llevarme al centro de menores, respondió. Y después vas a llamar a tu hija. Sofía. No, Miguel. No hay excusas. Si yo, que he sido abandonada por mi propia madre, puedo creer todavía en el amor familiar, tú también puedes luchar por recuperar a tu hija. La miré con admiración. Esta muchacha de 17 años tenía más sabiduría que muchos adultos que había conocido en mi vida. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Sofía miró el marco que había protegido durante toda la noche. Voy a seguir adelante. Voy a estudiar. Voy a crecer. Voy a convertirme en alguien de quien mi madre se hubiera sentido orgullosa. Alzó la fotografía. Y voy a guardar esto no como un recuerdo de lo que perdí, sino como una promesa de la persona en la que me voy a convertir. 3 horas después de ayudar a Sofía con los trámites del centro de menores, me encontré en una cabina telefónica marcando un número que conocía de memoria, pero al que no había llamado en 3 años. Diga. La voz de Laura al otro lado del teléfono me hizo temblar. Laura, soy yo, soy papá, en un silencio. Después, papá, ¿estás bien? Son las 2 de la mañana. Sí. Estoy bien, yo, mi quid calado. ¿Cómo? Explicarle lo que había pasado esa noche, cómo contarle que una muchacha abandonada me había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Laura, solo quería decirte que lo siento. Siento no haber estado cuando me necesitabas. Siento haber puesto el trabajo por delante de ti. Y siento haber tardado tanto en llamarte. Otros, después, con la voz quebrada. Papá, sé que han pasado 3 años. Sé que tal vez sea demasiado tarde. Pero si me das una oportunidad, me gustaría conocer a la mujer en la que te has convertido. Me gustaría ser parte de tu vida otra vez. Nunca es demasiado tarde, papá, susurró Laura, y pude oír que estaba llorando. Te he echado mucho de menos. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, sentí que estaba en el camino correcto. 6 meses después, Laura vino a verme. Habíamos hablado por teléfono todas las semanas desde aquella noche, pero verla en persona fue como recuperar una parte de mí
que creía perdida para siempre. Te ves diferente, papá, me dijo cuando nos abrazamos en la estación de autobuses de Burgos. He aprendido que hay cosas más importantes que llegar a tiempo a una entrega. Le respondí. Esa tarde, mientras tomábamos café en un bar cerca de mi casa, le conté la historia de Sofía y Carmen. Le hablé de una muchacha que había perdido todo pero que aún creía en el amor. Y de una abuela que caminó 5 kilómetros bajo la lluvia para llegar a su nieta. ¿Qué pasó con Sofía?, me preguntó Laura. La he visitado varias veces. Está estudiando para ser trabajadora social. Quiere ayudar a otros jóvenes que hayan pasado por lo mismo que ella. Y sigue guardando esa fotografía, pero ya no como un recuerdo doloroso, sino como una promesa cumplida. Laura me tomó de la mano. Me alegro de que la encontraras, papá. Creo que ella te salvó tanto como tú la salvaste a ella. Sofía me había enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, que un simple gesto de humanidad puede transformar vidas, y que a veces quienes más han perdido son quienes mejor entienden el valor de lo que realmente importa. Cuando Laura se fue a dormir en la habitación que había preparado para ella, me quedé despierto mirando por la ventana. Las carreteras seguían ahí, serpenteando hacia horizontes lejanos, pero ya no las veía como un escape de la vida, sino como caminos que me llevaban de vuelta a casa, porque había aprendido que el verdadero hogar no es un lugar al que llegas, sino las personas que te esperan cuando decides detenerte. Y a veces, como me enseñó una muchacha de 17 años, con un marco roto entre las manos, lo único que necesitas para cambiar una vida es frenar cuando alguien camina solo por el arcén de la carretera. A veces, quien debería amar, abandona, pero el mundo aún tiene personas que detienen su camino para salvar a quien solo quiere ser visto.